Nos va a presentar la última obra del autor llamado, ya te digo, sí, el autor Gustavo Gabrieli. Ajá. Había perdido el nombre, muchas pestañas abiertas, pero que nos va a estar contando sobre su nuevo libro, Camelot, épica de una comiquería, que tengo entendido que tiene que ver con una compilación de relatos, de anécdotas, de situaciones que suceden en justamente una comiquería, un local en donde se comercian novelas gráficas, mangas y muchos otros tipos de bibliografía. ¿No es así, Fede Pasos? ¿Cómo estás? Hola Fede, ¿cómo va? ¿Cómo están, compañeros? Buen sábado, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Acá esperando las lecturas de cada sábado. ¿Qué estuviste Así leyendo es, esta semana? hoy me Esto. vine con remera de Batman, remera acorde, porque Muy bien. vamos a Claro. transitar una lectura diferente, ¿no? Vamos a Ajá. hablar de la actualidad Política. política, social y económica, que es por donde solemos andar y que bueno, tan preocupados nos tiene, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo y Está todo este bien, hoy tema de andar estuvimos más despertando todos los días cargados con alguna... de política por el lado de la música con Emma Cámara, así que ahora en la literatura nos corremos un poco del plano político y disfrutamos del arte per se. Nos corremos porque vamos a hablar de este libro, sí, de Gabrieli, como decía Iván recién, que habla de Camelot. Camelot, épica de una comiquería. Un libro que da para varias reflexiones acerca de lo que es los consumos culturales y cómo se han transformado los consumos culturales de los habitantes de Buenos Aires en la actualidad. ¿Alguien llegó a ir a Camelot ahí en la mesa? ¿Alguien fue a Camelot alguna vez? Yo una vez acompañé a un amigo a comprar un manga justamente. No, no pero, que yo sepa, no. Pero No hace sé. mucho. Tenía entendido que estaba sobre, si mal no recuerdo, sobre Avenida Santa Fe. No, estaba en Corrientes, al 1300. Corrientes. Avenida Corrientes al 1300. Sí, sí, bueno, Ahí estaba 2011, ubicado 2012. Camelot. Es una comiquería muy icónica y que genera mucha nostalgia permanente entre los fanáticos de las historietas, que es un público muy puntual y con mucha personalidad, muy así enfática. Muy de ¿no? nicho. Sí. Los lectores de historietas. Y recuerdan a Camelot con una nostalgia enorme, aún hoy, más de 10 años, 14 años después de su cierre, Mirá. siguen recordando Camelot, que no fue la primera comiquería del país. La primera comiquería del país, que también fue en Buenos Aires, ahí en Avenida Corrientes, fue en Telequia. También después apareció el Club del Cómic, que es también anterior a Camelot. Pero sin embargo, Camelot tiene una cosa nostalgiosa con el público muy particular y un recuerdo muy cariñoso de su gente. Porque Camelot puntualmente es la primera comiquería que empieza a difundir especializadamente, con mucha dedicación y a gran escala, lo que es el manga, ¿sí? Las historietas japonesas que tienen un público muy numeroso y muy particular en nuestro país. Entonces ahí está el gran primer arranque de Camelot y la primera gran innovación de Camelot. Estamos hablando del año 93. 93, 94, no había internet, Claro. no había lecturas en formato digital. No había también grandes compendios de novelas gráficas en los puestos de diarios como hay ahora, que es la manera quizás mayoritaria de acceder a las historietas en la actualidad, en este 2024. Ese momento era un momento de más difícil acceso a los bienes culturales como sabemos, ¿no? El mundo pre-internet. Entonces, el manga, que era una cultura que tardó mucho en llegar a estas latitudes, que repetimos, es la historieta japonesa, no tenía un gran centro de difusión. En Telequia, el Club del Cómic se dedicaban quizás a los superhéroes clásicos, a los superhéroes norteamericanos, ¿no? A lo que está hegemonizado en el mercado norteamericano por las distribuidoras Marvel y DC Comics. Bueno, el anime y el manga, el anime son los dibujitos japoneses, tuvieron su centro de difusión principal en Camelot. Entonces pasó a ser, además de un lugar donde los jóvenes y no tan jóvenes fans de esta cultura podían acceder a contenidos más puntuales de este tipo de cosas, también empezó a ser un lugar de encuentro. Entonces genera un montón de recuerdos y de parafernalia en homenajes a Camelot más de una década después de su cierre. Como por ejemplo este libro,
que vendría a ser una especie de investigación periodística que narra la historia de Camelot desde su apertura en el 93. Camelot es el proyecto comercial de un tipo llamado Gerardo Busto, que heredó un puesto de diario de su padre, que también era canillita, que estaba enfrente de Camelot, también en Avenida Corrientes, Mirá. y que en un momento, además de vender diarios y revistas, empezó a importar material, sobre todo merchandising, de género fantástico. Ok. Entre los que se encuentran superhéroes y después también personajes de historieta y manga japonés. Así empieza como un puesto de diario Camelot. Claro. Está el éxito que tiene este puesto de diario, que bueno, finalmente compran el local de enfrente y fundan Camelot. Entonces, el libro narra desde ese principio, cuando esto era simplemente un kiosco de diarios y revistas, hasta su cierre, que es bastante misterioso, fechado en el año 2010. Ahí es cuando cierra Camelot y que no se sabe bien por qué. La biografía de Camelot, la vida de Camelot, la existencia de esta comiquería tan icónica para muchos, que es como una especie de otro obelisco de Buenos Aires, pero dedicado al género fantástico, está atada íntimamente a la vida del dueño de Camelot, que es Gerardo Busto, y que es un personaje muy particular. ¿Por qué? Muy particular. Y ahí está lo que decía Iván, porque el relato de la historia de Camelot se va hilando y se va interconectando a través de fuentes orales, de clientes de Camelot que iban, sobre todo los sábados a la tarde, a buscar alguna novedad del género que les interesaba, hasta periodistas especializados, porque Gerardo tenía una visión de hacer como una especie de corriente de distintas expresiones culturales que formen parte del género fantástico. Entonces, Camelot, por ejemplo, pautaba en Magic Kids, Claro. ¿no? Ese canal que obviamente recordamos, Sí. y que en los 90 fue fundado como el primer canal de anime Claro. del cable. Ah, mira, Cosa que no era sabía. tan así porque sus contenidos no eran solamente Claro. anime. Yo me acuerdo ver Sí, sí. El Chavo del Ocho, Magic Kids o A Jugar con Hugo. Pero por ejemplo pasaban un montón de anime Sí. muy conocidos. Sailor Moon. Z, Sí, totalmente. Dragon Ball, Claro. Dragon Ball Z después. Sí. Supercampeones. Supercampeones, Ranma y medio, Detective Conan, bueno, pero también había otras joyitas que no eran japonesas, como, qué sé yo, Cadillacs y Dinosaurios, Claro. o bueno, Jugar con Hugo, Quito Pizza. A jugar con Hugo. Que era el club del anime. ¿Quién no habrá llamado para jugar con Hugo? Sí, Y se por puso ahí a supuesto. tocar las teclas pensando que se movía, ¿no? El querido Hugo. Una amiga vecina ganó con A Jugar con Hugo. No, te creo. Te lo juro. Tenemos que entrevistarla. Sí. La quiero entrevistar. Sí, sí, Quiero sí. saber cómo hizo, porque siempre Sucedió. estuvo el mito de que no No, funcionaba había el gente botón. que ganaba. Sí, sí, sí. No, inaudito. Un amigo mío ganó en Quito Pizza. Mirá. Ah, bueno, pero Quito Pizza. Quito Pizza, ¿se acuerdan de Quito Pizza? Sí, obvio. Sí. Sí, sí. Era un Tenía un programa amigo que similar a tenía Jugar con Hugo, pero bueno, igual. el nick de MSN era Quito Pizza. Dios, MS. La modernidad. Sí. Cierren la cancha. Muy vieja, ¿no? Cierren el estadio. Mi amigo en Quito Pizza se ganó una entrada al Parque de la Ciudad Qué bien. Tomá. y un Discman, creo. Buen premio, Oh, che. Discman. Mariano, le mando un Sí. saludo. Ganó todo. Bueno, Magic Kids estaba pensado como una señal de cable dedicada al anime. Ujú. Y de hecho tenía mucha presencia de anime. Y ahí pautaba Camelot. Y por ejemplo, en el Club del Cómic, en el Club del Anime, que era un programa dedicado exclusivamente al anime, ahí en Magic Kids, hubo varias entrevistas a Gerardo, a este personaje mítico que creó Camelot, donde, bueno, básicamente lo que hacía era vender sus productos, ¿no? Invitar a la gente a que vaya a Camelot a consumir. Pautaba también en las tandas, pautaba en revistas especializadas, que también no existen más y que despiertan mucha nostalgia en la actualidad, como la revista Láser, una Claro. revista muy, Sí. muy aclamada también por En Nivel sobre X todo por también. los fans del... En Nivel X. Ahí tenemos un juguete de Milonga Customs, estos Sí. que hacen juguetes especializados y bizarros y particulares, con Gerardo. Ahí lo vemos a Gerardo de Camelot, que tiene ahí en el packaging una frase que era su latiguillo en Camelot. Si no lo tenemos, no existe. Maravilloso. Gerardo se jactaba de tener todo al mismo tiempo que en los países donde se generaban estos productos, porque estos productos eran, por supuesto, importados, sobre todo de Japón, de los Estados Unidos y también de Europa. Entonces Camelot estaba como a la vanguardia y a la avanzada de eso, sobre todo de... Y también de merchandising y de productos, de muñecos,
de juguetes y demás. Pero decimos que la comiquería esta está atada a la biografía de Gerardo porque dicen que Gerardo era un absoluto obsesivo de su trabajo y que pasaba 14, 15 horas ahí atendiendo al público, tenía empleados. Hay en el libro algunos empleados que tuvieron grandes experiencias con Gerardo y que les encantaba trabajar ahí, y hay otros que no, que hablan de que Gerardo era muy bravo y que por ahí no estaba todo muy en regla en cuanto a sus empleados. Hay de todo, hay testimonios de toda índole ahí en el libro, pero Gerardo era un obsesivo y estaba dedicado al 100, como que toda su energía iba por ahí. Cuentan que cerraba el local y lo veían ahí ordenando la mercadería, y que tenía una forma muy curiosa de relacionarse con los productos que vendía, porque en un momento Camelot tenía un local muy chiquito y estaba tan abarrotado de material, que tuvo que comprar muchos locales de la Galería Polo, que está ahí enfrente, varios locales de la Galería Polo, casi toda la Galería Polo, y ahí había depósitos de Camelot que a veces funcionaban como showroom. Ahí Marco está poniendo, por ejemplo, una imagen de una de las fachadas de los showrooms de Camelot. De hecho, en el libro Gabrieli habla de cuáles son los motivos del cierre, porque a Camelot le iba muy bien. Había jóvenes que todos los sábados se juntaban a la tarde en el Obelisco y peregrinaban hasta Camelot para pasar el tiempo ahí. Personas que iban desde el interior, tengo entendido incluso. Gente del interior, tal cual, porque no había comiquerías en el interior, hay muchos relatos de eso también. Entonces, ¿por qué cierra? ¿No? ¿Por qué cierra? Y ahí es donde yo lo conecto con esto que decía al principio, de que ir a esta pequeña historia tan particular, tan chiquita de Camelot, nos sirve para preguntarnos un poco acerca de nuestros consumos en la actualidad y el cambio que tuvimos. Primero, la aparición de Internet. Ni hablar. La aparición de Internet, la aparición de las publicaciones digitales trastoca y trastorna la manera de consumir. Siempre en esta columna jodemos con que yo leo PDFs, pero la verdad, yo puntualmente en papel casi que nada, casi que nada, que no leo en papel. Por ahí el caso de las historietas, el papel se gane mucho más, porque bueno, el tema de los colores, el tema de que los dibujantes... No todos, pero en realidad eso también fue migrando, pero muchos hacen sus creaciones para ser consumidas especialmente en papel, y bueno, ahí quizás haya una cosa distinta, pero ahí ya tenemos una razón, ¿no? La retracción del papel. Y después se habla de historias que no están del todo confirmadas, como por ejemplo un altercado que tuvo Gerardo violento a las piñas con un emisario de la aduana, porque había una especie de adulteración de sellos que confirmaban el canon de importación de los productos, una cosa así que no está confirmada, pero que en el libro se cita. Y después, bueno, la personalidad puntualmente de Gerardo, algunas entrevistas en internet, pocas a esta persona, en la cual cuenta que, bueno, fue un ciclo cumplido. Cuando se terminó el ciclo cumplido a nivel personal, cuando él sintió que Camelot ya no le daba lo que necesitaba, se despidió. Cerró el local. Generando, a principios de la década del 10, del 2010, 2011, por ahí, la nostalgia de tantos comiqueros y mangakas y otakus de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero también eso hace que se le sume, ¿no?, con esta nostalgia, mucha épica a la historia, como bien dice el libro, y que de alguna manera... Como que cuando uno recuerda con mucha nostalgia y cariño a algo, medio que va creciendo esa idea, ¿no? Sobre todo se hace más magnífico y el recuerdo lo hace más lindo, más grandioso de lo que quizás podría haber sido para mí si iba y lo conocía, que si lo conozco por medio del relato de otra persona que lo tiene así idealizado en su recuerdo. Así que de alguna manera es lindo eso, cuando pasa así, ¿no? Cuando algo cierra en su punto cúlmine, ¿no? Sí, y lo que pasa a mí con Camelot me parece es que es un local pensado, mantenido y regenteado y decidido por alguien que le ponía todo a eso. Es la lógica del librero. O sea, adaptado a los cómics, adaptado al manga, adaptado a ese consumo ligado al género fantástico, pero del librero, del tipo que sabe lo que está vendiendo. Tal cual. O sea, hay relatos de Gerardo en este libro en el cual él cuenta que él era fan del género fantástico. Él se estaba dedicando a algo que a él le gustaba y que por ahí no conocía tanto de manga, y para eso contrataba a muchos jóvenes que eran clientes de él.
y que él Bien. veía que tenían un Vocación conocimiento y- bastante profundo claro. sobre los temas. Claro. Entonces, el tema era que además de venderte un producto, asesoren a los clientes, Y sí. los empleados de Camelot. Esto lo hacía el propio Gerardo y lo hacían los propios empleados. Entonces, esa lógica del librero, esa figura del librero, creo que nosotros generacionalmente no la tenemos tanto, Ujú. pero es muy típica de las librerías clásicas porteñas de Buenos Aires Sí. y demás. La del tipo que sabe lo que te está vendiendo y sabe lo que te está hablando y que de paso te puede llegar a vender más. Sí. Porque vos vas en busca de algo y el tipo que conoce, bueno, te recomienda el universo de autores. Sí, y te de termina temáticas, engatusando. de Al lo que vos estás yendo a final perdés la mitad del sueldo ahí en la librería. Yo tengo la librería de la vuelta de casa que siempre que puedo, no sé, vuelvo de comprar en la fiambrería y paso por la librería y me quedo charlando con el librero. Y siempre hablamos de alguna novedad, del último que leí, qué sé yo, ida y vuelta y te termina recomendando 2, 3 libros que después la lista de recomendados se te hace Infinita. interminable, No, ni hablar. inabarcable. Sí, pasa. Es Así que eso, sí, es una es figura eso, muy es la cosa importante que hay que romántica. sostener. Sí, Claro. Que el buen comerciante seguramente no sea solamente buen comerciante por conocer el negocio. Quizás conocer el negocio sea el requisito principal, Ujú. pero también tener esa cosa romántica de saber y apasionarse por lo que uno vende me parece que da un diferencial. por supuesto. Me parece que da un diferencial, digamos. Mm. La administración de empresas y los negocios claramente no es lo mío, pero me parece que ahí hay algo y ahí hay un punto por cual entender por qué hay tanto romanticismo y tanta emoción por Camelot, porque Sí. realmente para los que no lo conocen, si se meten en internet y googlean Camelot Comic Store, van a ver una serie de relatos que realmente es increíble que los despierte un local comercial. Y pasa mucho cuando alguien habla, bueno, como vos, Fede, también hablando de esto, ¿no? Cuando alguien habla con amor y con pasión por lo que lo convoca, se contagia mucho más y eso traspasa también, ¿no? A la Ni otra hablar. persona y conecta mucho más. Así como también nosotros acá en Cápsula, cuando disfrutamos una nota y del otro lado nos escuchan, y así con cada trabajo, digo, cuando uno lo hace realmente con pasión, con ganas, me parece que eso se lee del otro lado y sin duda suma. Así que buenísimo. Gracias por esta recomendación de esta lectura. Para quienes quieran entonces leerlo, ¿cómo era el título? ¿Nos recordás, Fede? Camelot, épica de una comiquería, se consigue en algunas comiquerías y Ujú. Está subido también de manera gratuita Digital. a las redes. Ujú. Yo accedí a través de la página de Santiago Eslaví, Netflix para pobres, no sé si la conocen, Sí, aprovecho para sí, sí, recomendarla, sí. que es excelente, No la tenía. que sube contenido, sube links de contenidos audiovisuales, Ajá. películas, series y demás subidas a YouTube. Espectacular. Subidas a YouTube, o sea que podés acceder con simplemente tener conexión de internet. Netflix con Con Z. ese. Sí, sí, sí. Ah, con Z, ok. Y ahí subió el link del PDF o del EPUB también de Camelot, épica de una comiquería. De hecho, Santiago Eslaví formó parte del equipo que fue consultado para realizar este libro. Así que ahí lo pueden acceder. Y también es una manera de acercarse a Buenos Aires, ¿no? Y a Claro. la Avenida Corrientes, que tiene una historia tan particular, que es tan icónica y que sus transformaciones hablan mucho de lo que nos pasa, de lo que consumimos, de cómo se transforman los tiempos. Sí. Entonces, es mucho más que la historia de una comiquería. Está lindo y está bueno. Parece una historia mínima, pero cuenta mucho más de lo que parece. Buenísimo, gracias, Fede. Nos reencontramos entonces el próximo sábado con más lecturas. A ustedes, gracias, buen sábado, buen fin de. Buen sábado. Chau, Fede.